Hola, mi nombre es Génesis Acero, estudiante de la materia Psicopatología con la doctora Carmen Ontiveros en Psicología, sección T1 Táchira. Hoy hablaremos un poco más acerca de la historia clínica y el examen mental. Como primer punto, es bueno saber qué es la historia clínica en psicopatología o qué representa la historia clínica en general. La historia clínica se conoce como el registro de los datos derivados de las diversas exploraciones efectuadas en el paciente, es decir, el momento mediante el cual se transcribe, recoge y refleja el proceso biológico de la enfermedad. Esta se subderiva a su vez mediante la amnesis psicológica, es decir, el interrogatorio y la entrevista sistemática efectuada en el paciente desde el primer momento en que se inicia su asistencia hasta los informes de las exploraciones complementarias realizadas por el psicólogo o por los servicios clínicos. Se trata, por lo tanto, de una herramienta indispensable para el profesional de la psicología, pues ésta le permite conocer los antecedentes del paciente y sirve como orientativo para el diagnóstico. Ahora bien, ¿cuál es la importancia y las consecuencias que tiene la historia médica en el área médico-legal? Por primero, constituye el registro de varios hechos de vida del ser humano. Por definición, la historia clínica es la relación de los eventos de la vida de una persona. Aquí se registran datos de extrema intimidad, pues el enfermo sabe que cualquier distorsión en la información puede redundar en su propio perjuicio. Además, se registran datos familiares y también se consideran de manejo delicado. Esto también intenta encuadrar el problema del paciente y, de acuerdo a los conocimientos presentes, la queja del enfermo se ubica dentro de un marco teórico para ser capaz así de que el clínico integre los síntomas, signos y documentos paraclínicos con el objeto de explicar la causa y la dolencia o la raíz de un problema. Así también orienta al tratamiento, ya que en esta al ser una de las partes más importantes del acto médico, tipo biológico o psicológico, queda en constancia los pasos que se siguieron para llegar a esa opinión científica que posee el clínico, el psicólogo, el psiquiatra o cualquier otro personal del área de la salud mental. Aquí los datos están ordenados de forma ordenada y pues el tratante deja ciertas conclusiones válidas. También posee un contenido científico de investigación, constituye también a un elemento importantísimo administrativo y, por obvias razones, también beneficia a lo que es lo económico y gerencial de la clínica. Este documento es de gran importancia para respaldar los procedimientos practicados, las complicaciones sufridas y los costos monetarios de quienes responden por cada enfermo. Las implicaciones médico-legales podrían ya darse más que todo en el área de divulgar la información y la confidencialidad de la intimidad del paciente, la pérdida de estos datos y cabe destacar que cuando se está haciendo una historia médica o una historia clínica, la capacidad de los sujetos deben tener un criterio suficiente para juzgar los riesgos y las alternativas como la integridad de la función mental del individuo. La historia clínica siempre busca resguardar la privacidad del paciente y es por esto que se emplea mediante un consentimiento en donde el manifestante, que en este caso sería el paciente, expresa las voluntades del acuerdo mutuo a que con sus datos se estudien y se utilicen para tratar o prevenir cierta aflicción y normalmente debe ser por escrito y firmar en donde tanto el tratante como el paciente, los dos sugieran que no se va a divulgar su información y que la información que proporcionan es estrictamente por cuestiones de salud. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias de la historia clínica según los grupos etarios? Los grupos etarios se dividen en lo que conocemos la infancia, la niñez, la adolescencia, adultez y vejez. En el ámbito de la historia clínica y la asistencia médica suele separarse básicamente de la asistencia pediátrica y la asistencia para el adulto. Por ende, el historial médico varía y en distintos datos
y son distintos los datos que se recolectan, clasificándose de la siguiente manera. Se divide en dos tipos de asistencias, en donde claramente está el tipo de preguntas dependerá del psicólogo, el clínico y de la cooperación que existe de los padres o el quien protege al niño o en este caso hacia el adulto. La asistencia y el historial clínico pediátrico más que todo va orientado a la familia. Se consideran mayormente los aspectos del desarrollo en el individuo, como el desarrollo prenatal, postnatal, el parto, el desarrollo del embarazo, todas esas ciertas cantidades de ítems. También se coordina con servicios sociales y escolares y es una ayuda individualizada en el tratamiento. Ya aquí, como lo reitero, es una supervisión más paternalista y maternalista, es decir, que va más hacia los padres, en que ellos sean los que respondan estas preguntas. Claramente está que en esto también se interviene al niño, se hace una pequeña entrevista en donde varios de los datos que nos proporciones nos puedan indicar o nos puedan abrir un auge hacia lo que es una puerta del problema. Ya por otro lado, la asistencia y el historial clínico hacia el adulto se enfoca más hacia en el individuo. Ya los adolescentes pueden entrar como adultos, se enfoca claramente en el individuo, abarcan los procesos del desarrollo, el presente y los hábitos del mismo. En estos hábitos también conocemos como los antecedentes de enfermedad, los antecedentes si tienen algún hábito tabáquico, alcoholismo, el consumo de drogas, algún hecho fuerte, bueno, ciertas preguntas que conseguimos en la entrevista psicológica. Esta se centra más y específicamente en la salud, patología y la enfermedad. La aceptación del paciente debe ser consensuada para ser tratado y el paciente estará consciente de las decisiones terapéuticas siempre y cuando sean de indicarse así. Ahora bien, tenemos las partes de la historia clínica. Como primero tenemos los datos biográficos o personales y estos se subderivan en nombres y apellidos, sexo, edad, si posee algún estudio o en qué lugar de estudio se encuentra, origen y la procedencia, ocupación, estado civil, religión, datos de los progenitores, teléfono, correo, entre muchas otras cosas que sirven también como el método de comunicación y información con el paciente. El motivo de consulta son las razones por las que el paciente acude a consulta del psicólogo, escritas en forma breve y textual. Incluye los síntomas, la fecha de inicio y posibles acontecimientos asociados a su aparición. La enfermedad actual, que cabe destacar, son los problemas que está presentando el paciente. Puede ser escrito, si lo está remitiendo un doctor o alguien más, puede ser escrito de manera textual, corta, breve, y para que el tratante tenga su historia. La historia personal o el perfil social son el perfil de las relaciones sociales del paciente. Se recogen aquí las relaciones con las que cómo es la persona con su entorno, pareja, amigos, familiares, compañeros y también cómo lo han sido a lo largo de su infancia y adolescencia. Por otro lado, los aspectos biográficos, prenatal, perinatal, postnatal, la infancia, adolescencia, escolaridad, relaciones con las figuras de autoridad, son básicamente preguntas que se hacen al paciente para saber cómo fue su parto, si fue natural, si fue cesárea, cómo fue si sufrió de alguna complicación durante el parto, luego del parto, los 5 minutos después del parto, cómo fue su crecimiento, cómo fue la relación de su madre con él mismo, si hubo lactancia, una lactancia prolongada, una lactancia corta, todos estos datos que independientemente o no nos indiquen algo, es importante tenerlos aquí para describir totalmente o hacernos una idea en su totalidad de cómo y qué llevó al paciente a llegar a algo. En la historia sexual tenemos y conocemos los items como a qué edad comenzó sus relaciones sexuales, si fue abusado, con qué género se identifica. Podrían abarcarse varias preguntas especiales para conocer si la sexualidad tiene algo que ver con el problema que el clínico presenta.
la historia laboral, los lugares en donde trabaja, cómo ha sido su desempeño, cuántos trabajos ha tenido, si ha sido constante. Esto también dará que hablar en la clínica del paciente. Otros aspectos significativos en el transcurso de vida, el manejo de los mismos, si ha pasado algún evento traumante, entre otras preguntas. La personalidad aquí también se describe características psicológicas más relevantes del paciente, algo que va desengranando a través de las entrevistas psicológicas y que se llevan a cabo durante las consultas. Todos estos antecedentes también se conocen como otra parte de la historia clínica y pueden ser los antecedentes psiquiátricos de la familia, psiquiátricos personales o penales. Todos estos antecedentes se dan o no para indicarnos si el paciente ha podido sufrir en el pasado. Son datos del periodo peri, postnatal también, el desarrollo psicomotor del lenguaje, de la alimentación, de los hábitos del sueño, entre otros. Los antecedentes psiquiátricos familiares podrían ser, si bien como si de sus integrantes de su familia ha sufrido de ansiedad, depresión, cualquier otra característica. Los antecedentes psiquiátricos personales, si esta persona ya ha sido remitida varias veces a un psicólogo, a un psiquiatra, si ya ha tenido otros desengranantes que le hayan hecho acudir a consulta, los antecedentes penales, si ha tenido problemas con problemas judiciales, si ha estado preso, si está bajo algún estadio penal y jurídico. Y el historial familiar ya va más que todo acerca de la organización, el funcionamiento de las relaciones intrafamiliares, la expresión de cómo maneja el afecto, entre otras. El familiograma o el genograma es un factor que se usa para organizar y ordenar el proceso de relaciones del paciente. El paciente del que se está hablando tiende a enmarcarse o sea, si es una mujer es un círculo, si es un hombre es un cuadrado, y se remarca otro cuadrado y otro círculo en tal caso de que sea un paciente masculino o un paciente femenino. Y pues como ya lo dijimos y abarcamos, es un proceso que se encarga de categorizar las relaciones del paciente. Cabe destacar que la evaluación del paciente con trastornos psiquiátricos dependen de entrevista clínica, marco de relación médico-paciente, proceso terapéutico y el proceder a la elaboración de una historia clínica. En la historia clínica se incorporarán al menos una exploración del estado mental del paciente, una formulación diagnóstica, un planteamiento terapéutico y, por supuesto, un pronóstico, que ya hablaremos a continuación de esto. Ok, ¿cómo se realiza un examen mental? El examen del estado mental se realiza mediante la presentación, que es la descripción general del estudio que se va a hacer rápidamente del médico o el psicólogo al paciente. Aquí en este se busca estudiar la conducta motora y el estado afectivo del individuo, el estado cognitivo, el pensamiento, los estados de ánimo y las actitudes de sí mismos. Los datos que han sido obtenidos a través de la entrevista realizada mediante la observación cuidadosa de la actitud del paciente y el análisis de su discurso, donde ha expresado sus sentimientos, creencias y situaciones, también se evalúa. Los parámetros a considerar son, como primero, las funciones de relación, por lo menos la apariencia del individuo, el porte, la actitud, la conciencia, si se ve somnoliento o no, porque el sueño también influye. Las funciones intelectivas como la atención, la orientación, la memoria, la sensopercepción, el pensamiento y el lenguaje. La esfera afectiva o del humor, y es como las funciones de síntesis, la conducta, inteligencia, el juicio y el raciocinio. Por este lado, también las situaciones desencadenantes y asociadas con el cuadro clínico que presenta el paciente entran en gran vigor e importancia, teniendo en cuenta que estos son los datos que se obtienen de la enfermedad actual, la historia personal y familiar y los elementos del examen neurológico, físico y mental. Ahora bien, ¿cómo influye la paraclínica, la impresión diagnóstica y los diagnósticos diferenciales en una historia clínica?
La paraclínica se muestra mediante el orden cronológico de las interconsultas de haberlas tenido el paciente anteriormente a otras especialidades que pueden abarcar la medicina interna, la neurología, endocrinología, sexología, entre otras. También aquí se conocen exámenes médicos complementarios como un perfil hormonal, examen de sangre, tomografía axial computarizada, resonancia magnética, pruebas psicológicas, entre otras. La impresión diagnóstica se conoce como la percepción que tiene el clínico acerca de un caso en su totalidad. En este se describe en forma resumida el funcionamiento del paciente acotando los resultados hallados mediante la implementación de las pruebas psicométricas y proyectivas, así como también los conflictos que ofrece la interpretación de los problemas biológicos, cognitivos, sociales y psicológicos desencadenantes del desequilibrado psique del individuo. Para finalizar, los diagnósticos diferenciales suelen emplearse con otros diagnósticos con el fin de proporcionar un diagnóstico para el paciente. Entre estos estudios, el psicólogo puede acudir a la realización de un examen físico, a las entrevistas adicionales con otros médicos, maestros familiares y amigos para proporcionar una valoración adecuada. ¿Cuál es el plan del tratamiento generalmente en el área de la psicología clínica o en la psicopatología? El psicólogo clínico desarrolla una comprensión acerca del problema del paciente. Esta comprensión proporciona la base para la siguiente fase del psicólogo, la cual es planear el tratamiento más apropiado para el paciente. En una situación óptima, el psicólogo cuenta con la cooperación del paciente para abordar varias interrogantes con respecto a las opciones del tratamiento. En estas serían preguntas como cuáles son las metas del tratamiento, cuál sería el mejor escenario para el tratamiento, quién debería tratar al cliente, qué clase de tratamiento debería usarse, qué tratamiento es factible y disponible desde el punto de vista financiero y qué orientación teórica sería la más adecuada para controlar las necesidades particulares del paciente. Todas estas consideraciones formarían el plan de tratamiento conforme pasa la fase de diagnóstico hacia la fase del tratamiento. La primera fase de la planeación del tratamiento quedó claro que es establecer las metas del paciente, contando con el hecho de que no exista una despersonalización en el mismo. Estas metas son objetos que el psicólogo espera lograr y trabajar con el cliente a corto y largo plazo. Ok, ahora bien la evolución interconsulta o interhospitalaria si fuera el caso. Las interconsultas hospitalarias constituyen un servicio en donde se basa el ofrecer una de las especialidades médicas a otras con el fin de ayudar a resolver las complicaciones de los pacientes ingresados en las distintas unidades médicas donde acude el paciente. En el área de la psicopatología son ciertos los casos y determinados pacientes en donde suele anexarse una hoja de interconsulta que le brindará al psicólogo mayor información y a conocer un poco más de la historia del paciente, de la misma ser presentada, claro está. Es una herramienta también, a su vez, que permite observar la evolución del paciente más allá de la clínica actual que se da mientras acude a consulta. Este documento debe brindar ciertas características esenciales como la referencia de los antecedentes personales, la medicación actual, la sintomatología presentada, una exploración física y otras pruebas complementarias que están en la entrevista o en el historial clínico. Los objetivos del clínico en las diversas fases del proceso terapéutico, si bien se saben, son de tipo descriptivo, clasificatorio, de control de cambio y predictivo. Es por eso que el pronóstico clínico consiste en determinadas inferencias predictivas que elabora el profesional respecto al curso del trastorno antes y después del tratamiento. El pronóstico también es dinámico y en la medida en que dota al paciente de un conocimiento probabilístico que le permite tomar medidas preventivas adecuadas para interferir en el diagnóstico. De este pronóstico y la prevención se encuentran estrechamente relacionados. Gracias. La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada.